Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver el nuevo Google Nest Audio. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la cajita del Nest Audio de Google. Pues vamos a quitarle el plástico para que no resplandezca y poder ver bien la caja. Cogemos el cúter, sacamos el mínimo posible de la cuchilla y cortamos por las ranuras. Abrimos. Y ya nos hemos librado de los reflejos. En la parte superior tenemos el logotipo de Google. Este es el Nest Audio. Y para activarlo tenemos aquí la palabra Hey Google. Por este lateral tenemos varias frases en español y en italiano. Y aquí nos dice: inunda la habitación con voces nítidas y bajos intensos gracias a los altavoces de agudos y graves integrados. Pide a Google que reproduzca en streaming tu música favorita, las noticias, la radio y mucho más. Consulta el tiempo, haz llamadas y pon temporizadores y alarmas solo con usar la voz. Vincula dos Nest Audio para escucharlos en estéreo. Agrupa Nest Audio con otros altavoces Nest para escuchar música en toda tu casa. Usa tu voz para controlar las luces, la televisión y cientos de dispositivos inteligentes compatibles. Pues vamos a mirar la parte superior. Aquí viene solo el logotipo de Google. Y en este lateral tenemos varias frases que le podemos decir a Google para que haga. Aquí tenemos: pon música, sube el volumen, pon mi playlist para fiestas, recuérdame que compre leche esta tarde, qué tiempo hará este fin de semana, enciende la luz y muchas otras cosas más. Es compatible con las aplicaciones YouTube Music, Spotify, TuneIn, Google Duo, calendario de Google, IKEA HomeMart y Philips Hue. En la parte inferior tenemos cómo quedaría el altavoz en una habitación. Y en este lateral tenemos el logotipo original de Google y el contenido de la caja y más información. Pues vamos a proceder a abrir la caja. Abrimos la solapa y levantamos. Lo primero que encontramos es el altavoz. Esperaba que viniera forrado con algún plástico protector, pero ya vemos que no. Lo dejamos por aquí. Vamos a mirar qué hay en la parte inferior de la caja. Aquí tenemos las instrucciones en italiano y español. Aquí tenemos la cláusula de privacidad. Y aquí tenemos los términos de la garantía. Aquí parece que tenemos una pequeña tapa. Destapamos. Y lo que encontramos es el enchufe. En la caja ya no queda más nada. La caja ya está vacía, pues la quitamos. Aquí tenemos el enchufe. Lo sacamos y tiramos aquí. Este es el enchufe europeo. Este es un cargador de 30 vatios. Ahora veremos la longitud del cable. Y este es el conector. Y la longitud del cable es de 1,60 m. Aquí tenemos el altavoz. Como puedes ver, es de color negro. Esta es la parte trasera donde tenemos el logotipo de Google y la perilla para silenciar el micrófono de Google. Aquí tenemos el puerto de conexión y por la parte inferior
Esto es una goma antideslizante con el logotipo de Google. Pues lo ponemos aquí. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace del Google Nest Audio por si deseas comprarlo. Pues vamos a realizar la conexión del Google Nest Audio. Cogemos este extremo del cable y aquí abajo en la derecha tenemos el puerto de conexión. Introducimos este extremo por el orificio. Ya lo tenemos conectado. Y ahora el enchufe lo conectamos a la corriente. Y así es como quedaría colocado nuestro Google Nest Audio. También está disponible en gris claro. Y vemos que se iluminan 4 puntitos de color blanco. Ciao, Hola. per prima cosa scarica l'app Google Home. Para empezar, descarga la aplicación Google Home. Si quieres ver cómo se configura el Google Nest Audio, te dejo aquí arriba el enlace para que lo veas. La parte externa del altavoz es de una especie de tela de color negro grisáceo. Y aquí arriba tenemos el botón para bajar el volumen y el botón para subir el volumen. Y aquí el botón central que la fiesta sea más comedida para seguir reproduciendo el contenido que dejamos pausado anteriormente. No trae botones físicos, sino son botones táctiles. las ganas de decir adiós. Y en la parte trasera tenemos el interruptor para silenciar el micrófono El micrófono está desactivado. o para activar el micrófono. El micrófono vuelve a estar activado. Y aquí abajo tenemos el logotipo de Google. Pues vamos a ver cómo se escucha el Google Nest Audio. Ok Google, pon Neverending Story de Limahl. Para poder elegir canciones, necesitas una cuenta de YouTube Music Premium. Te pongo una emisora que puede que te guste. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet. Ok Google, pon el sonido al mínimo. Ok Google, pon el sonido a la mitad. Ok Google, para la música. Ok Google, dime el tiempo. La hora es 4:23 de la tarde. Pues vamos a probar a ver si funciona. Ok Google, apaga estante 1. De acuerdo. Apago el dispositivo estante 1. Y vemos que Google ha apagado el estante 1. Ok Google, Lo siento, no te he entendido. Aunque mi equipo se está esforzando mucho en enseñarme. ok Google, enciende estante 1. Vale, enciendo el dispositivo estante 1. Pues ya hemos visto algunas de las características y funciones del Google Nest Audio, aunque tiene muchas más, pero si no el vídeo sería demasiado largo. Pues eso es todo amigos, hasta pronto.